Hola, bienvenidos a otra lección más del permiso B de conducción de Autoescuela London. Vamos a ver la lección número 10. Ya entramos en el apartado de usuarios de la vía. Zona de incertidumbre. ¿Qué será? La zona de incertidumbre es el espacio de la vía dentro del cual se pueden desplazar imprevisiblemente peatones, animales o vehículos, es decir, cualquier usuario de la vía. Los peatones y animales están rodeados por la zona de incertidumbre, entendiéndose esta tanto hacia adelante, lateral o hacia atrás. Entonces, reglas fundamentales a la hora de la conducción, pues no molestar a otros usuarios, intentar no sorprenderles, advertirles de nuestros movimientos y comprender. Comprender pues que se pueden equivocar, que nos pueden molestar, que nosotros también los podemos molestar, los podemos sorprender, es decir, no violentarnos. Prever los movimientos de los demás. Pues eso, hay que saber que hay esta zona de incertidumbre en la que no se puede calcular muy bien lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo lo haremos? Con anticipación. Es decir, nos debemos anticipar a cualquier cosa imprevisible movimiento de los usuarios. Normas de colaboración entre los usuarios. No molestar, como hemos dicho. No debemos molestar al resto de usuarios causándoles perjuicios innecesarios. ¿Cómo? Pues conducir a velocidad anormalmente reducida sin causa justificada, tocar el claxon innecesariamente, incumpliendo las normas y señales de circulación, faltando en la educación cívica con gestos y modales incorrectos. No sorprender y comprender. A ver, debemos advertir nuestras intenciones y las maniobras que vayamos a realizar. ¿Cómo lo haremos? Pues señalizándolas con claridad y suficiente antelación, pues con los intermitentes. Por ejemplo, cerciorándonos antes de hacer cualquier maniobra de que los demás han percibido y comprendido nuestras advertencias. Teniendo en cuenta que las advertencias, es decir, que cuando advertimos con los intermitentes que vamos a hacer una maniobra, eso no nos otorga ningún derecho a realizar dicha maniobra, simplemente las estamos advirtiendo. Es decir, es necesario poder realizarlas, es decir, que se pueda hacer, es decir, que no vayamos a sorprender a ningún usuario, que no vayamos a poder poner en peligro a nadie para poder hacerlas. Debemos desistir de ellas, es decir, si pusiéramos en peligro a alguien. Y también disculpar los errores de los demás, facilitar la conducción de los conductores noveles y o de quienes desconocen la zona por la que circulan. Peatón, pues ya dijimos que los peatones son los que, sin ser conductores, transitan a pie por las vías. Las personas que empujan o arrastran coche de niño, un coche impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones. Los que conducen a pie un ciclo o un ciclomotor de 2 ruedas. También son peatones o considerados los que circulan al paso con una silla de ruedas con o sin motor y los que utilizan monopatines, patines o aparatos similares. ¿Por dónde deben circular los peatones? Pues como norma general, los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo que ésta no exista o no sea practicable. En este caso, pueden hacerlo por el arcén o, si no existe arcén, por la calzada. Aunque exista zona peatonal y haya peatones que puedan circular por el arcén, o si este no existe o no es transitable por la calzada, los que lleven algún objeto voluminoso, empujen o arrastren un vehículo de reducidas dimensiones, si su circulación por la zona peatonal constituye un estorbo considerable para los demás. ¿Quiénes más van a poder circular por el arcén? Pues todo grupo de peatones dirigidos por una persona que forme un cortejo y los que se desplacen en silla de ruedas con o sin motor a velocidad de paso humano. Cuando circulen por poblado, los peatones deben circular por la acera de la derecha en el sentido de su marcha. Si lo hacen por la acera izquierda, deben ceder el paso a los que circulan por su mano.
Los peatones que utilicen monopatines, patines u otros aparatos similares no pueden circular por la calzada, salvo que se trate de zonas o vías o partes de esta que les estén especialmente destinadas. Solo pueden circular a velocidad del paso de las personas por las aceras y por las calles residenciales debidamente señalizadas. En ningún caso tienen permitido ser arrastrados por otros vehículos. Ahora ya vamos a hablar de cuando los peatones circulan fuera de poblado. ¿Veis aquí en la foto? ¿Circularán bien esas dos señoras? Pues no. ¿Por qué? Porque así no ven el peligro. Es decir, les viene un coche por detrás y no lo ven. En este caso, deben de circular como norma general, los peatones deben transitar por la izquierda. Esto es como norma general. Es decir, para ver los coches que te vienen de frente. Es decir, no irás por la mano derecha, como normalmente hacemos cuando circulamos con un vehículo, sino debemos transitar por la izquierda, en el sentido de nuestra marcha. Por el arcén, es decir, siempre que haya arcén lo haremos por el arcén, o por la calzada en carreteras y travesías que no dispongan de espacio especialmente reservado para ello. Lo más orillados. Excepcionalmente, cuando por razones de seguridad los justifique, puede circular por su derecha. Es decir, como veis en la foto, aquí está circulando mal. Deberían circular por la izquierda en el sentido de su marcha. Pero si por la derecha hubiera un arcén más ancho o por razones de seguridad, porque hay como una zona mejor para que vayan ellos, pues deberían ir por la derecha. También todo peatón que circule por el arcén o la calzada fuera de poblado entre el ocaso y la salida del sol, desde el atardecer hasta el amanecer o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deben ir provistos de un elemento luminoso o retroreflectante homologado, visible a 150 metros como mínimo, por ejemplo, un chaleco reflectante. También nos dicen que cuando vamos en grupo de personas dirigidos por una persona y que formen un cortejo, deben llevar además las luces necesarias, blancas o amarillas hacia adelante y rojas hacia atrás, para precisar la situación y las dimensiones de dicho grupo. Pasos para peatones y cruces de calzada. Aun teniendo prioridad, los peatones solo pueden entrar en la calzada cuando la distancia y la velocidad de los vehículos que se aproximen permiten realizar el cruce con seguridad. Los peatones que cruzan la calzada fuera de un paso para peatones deben cerciorarse que pueden hacerlo sin peligro y sin entorpecer la circulación de otros usuarios. Caminar perpendicularmente al eje de la calzada, es decir, utilizar la distancia más corta, es decir, para cruzar la calle. Y los peatones deben también atravesar las plazas y glorietas rodeándolas. Está prohibido hacerlo por su calzada. Cuando se circulan ciclos, ciclomotores y motocicletas. Son vehículos, hay que tener en cuenta que estos son vehículos muy frágiles e inestables y poco visibles. Sus conductores realizan movimientos impredecibles. Sus conductores suelen infringir las normas con bastante facilidad. Medidas entonces de seguridad. La principal medida de seguridad para los conductores y pasajeros de vehículos de dos ruedas es utilizar adecuadamente un casco de protección homologado, obligatorio para los conductores y pasajeros de bicicletas cuando circulen por vías interurbanas. Es decir, si nos preguntan en los test, el casco es obligatorio hoy por hoy solo en vías interurbanas. Y ciclos y motocicletas cuando circulen tanto por vías urbanas como interurbanas. Bien, es decir, bicicletas por vías interurbanas obligatorio el casco. Ciclomotores y motocicletas tanto en vías urbanas como en interurbanas. Excepcionalmente el uso del casco, es decir, exenciones. Pues los conductores y pasajeros de bicicletas estarán exentos, es decir, no se les va a obligar
a utilizar el casco cuando vayan por rampas ascendentes prolongadas o por razones médicas que deben de acreditar, es decir, por lo que sea, tenemos alguna dolencia en la cabeza, algún hematoma, alguna especie de bulto, alguna cosa que nos impide colocarnos el casco. Pues mediante acreditación médica no va a ser obligatorio que llevemos casco. Y en condiciones extremas de calor. En todos estos casos, los conductores de bicicletas estarán exentos de utilizar el casco. Y ahora, para los ciclomotores y motocicletas, cuando en su estructura de autoprotección, es decir, como vemos en la foto, y además lleven cinturón de seguridad. Es decir, una motocicleta o un ciclomotor, como vemos en esa foto, lleva esa estructura de protección y además lleva un cinturón para sujetar al ocupante, no es necesario que utilice el casco, tanto en vías urbanas como interurbanas. Es decir, no será obligatorio llevar casco. ¿Por dónde deben circular los ciclos y ciclomotores? Por la parte de la vía que esté reservada para ellos, es decir, o por carriles bici o por aceras bici, etc., siempre que exista. Si no existe una parte de la vía reservada para ellos, debe circular por el arcén derecho si es transitable y suficiente. Es decir, no siempre el arcén es lo suficientemente transitable o suficiente para que puedan circular con seguridad. Entonces, en este caso, podrán circular por la calzada por la parte imprescindible de la calzada que necesiten, es decir, lo más orillado posible a la derecha, utilizando la parte imprescindible de la calzada que necesiten. Transporte de personas, ciclos, ciclomotores y motocicletas. Condiciones para los ciclos. En los ciclos, construidos para ser ocupados por una persona, el conductor, se puede transportar a un menor de hasta 7 años. Pero, ¿cómo se puede transportar a este menor de hasta 7 años? Pues en un asiento adicional homologado. Solo si el conductor es mayor de edad, además. ¿Vale? Condiciones para los ciclos y motocicletas. El conductor de un ciclomotor debe tener al menos 15 años, nos dicen. Y también, aquí ya estamos hablando de ciclomotores, antes estábamos hablando de bicicletas, podrá llevar un pasajero que debe ser mayor de 12 años. Pero nos dicen también que excepcionalmente los mayores de 7, es decir, no hace falta que lleguen a tener 12, pueden circular en un ciclomotor o motocicleta si sus conductores son su padre, madre, tutor o persona mayor de edad autorizada. Resumiendo, en las bicicletas que hemos visto antes podemos llevar a un menor hasta 7 años de edad como máximo en un asiento homologado. En los ciclomotores o motocicletas puedo llevar a un menor que sea mayor de 12 años, ¿vale? Pero excepcionalmente nos dejan llevar a un menor que sea mayor de 7 años, pero cuando quien lo conduce es su padre, madre, tutor o persona mayor de edad autorizada. El pasajero que va en un ciclomotor o motocicleta debe ir en el asiento de atrás del conductor a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales. El pasajero no puede situarse en ningún caso en el lugar entre el conductor y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta. Arrastre de remolques tanto para ciclos, ciclomotores y motocicletas. Condiciones para el arrastre tanto de un remolque como de un semirremolque. Nos dicen que los ciclos, ciclomotores, motocicletas e incluso vehículos de 3 ruedas podrán arrastrar un remolque o semirremolque siempre que no se superen el 50% de la tara del vehículo que los arrastra. Es decir, la tara o la masa en vacío. Es decir, lo que pesa el vehículo que lo arrastra, pues el remolque que acoplas a ese vehículo no debe superar el 50% de su tara. Además de esto que te estoy diciendo,
deben cumplir las siguientes condiciones. Solo podremos arrastrar un remolque o semirremolque, solo se puede hacer de día y cuando las condiciones meteorológicas o ambientales no disminuyan la visibilidad. También deben reducir la velocidad cuando arrastramos este remolque, se debe reducir la velocidad un 10% con respecto a la genérica. Y no se puede transportar personas en el vehículo remolcado, es decir, en ese remolque que enganchamos ahí atrás no se puede llevar a nadie, a ninguna persona, solo se puede llevar carga, equipaje, lo que sea. Conducción nocturna de ciclos. Pues cuando sea obligatorio el uso del alumbrado de posición, de noche o en condiciones escasas de visibilidad, los conductores de bicicletas deben llevar una prenda reflectante que permita distinguirlos a 150 metros. Se puede llevar un chaleco reflectante ya que cumple este requisito. Además, las bicicletas deben estar dotadas de elementos reflectantes debidamente homologados. Conducción de animales y vehículos de tracción animal. Cuando no existe itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vaya custodiado por alguna persona, los animales podrán transitar por las vías. ¿Cómo deben de hacerlo? Pues deben circular por el arcén derecho si es posible. Si tienen que utilizar la calzada, deben hacerlo lo más orillados posible al borde derecho. Y nos dicen que excepcionalmente se permite conducir un solo de estos animales por el borde izquierdo de la vía. Animales en manada o en rebaño deben ir al paso lo más cerca posible del borde derecho de la vía y deben ir divididos en grupos de longitud moderada, de forma que nunca ocupen más de la mitad derecha de la calzada. Circulación nocturna. Si circulan de noche por una vía insuficientemente iluminada o bajo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, su conductor o conductores deben llevar en el lado más próximo al centro de la calzada luces blancas o amarillas hacia adelante y rojas hacia atrás. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta lección. Gracias por vuestra atención y ya sabéis dónde está nuestra página y la página de Facebook. Venga, hasta la siguiente lección. Chao.